Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. Nos encontramos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y precisamente en la biblioteca de dicha facultad, la Biblioteca Antonio Caso, que nos ha brindado su hospitalidad para conversar en esta ocasión con la licenciada Guadalupe Barrena, quien es la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Guadalupe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por platicarnos acerca de las tareas tan importantes que estás realizando. Al contrario, estoy muy agradecida y honrada de estar aquí en esta entrevista, especialmente aquí en mi facultad. Guadalupe, ¿en qué consiste, qué hace, a qué se dedica la Defensoría de los Derechos Universitarios? Mira, la Defensoría es una oficina históricamente interesante, primero porque es el antecedente de las oficinas del Ombudsperson en México, de las comisiones de derechos humanos. Es una oficina que creó Jorge Carpizo hace casi 40 años y está encaminada a ver que se cumpla en la universidad la legislación universitaria respecto a los derechos de estudiantes y académicos. Hay cosas sobre las que no podemos opinar, por supuesto, pero hay muchas otras en donde podemos asistir a estudiantes, maestros y autoridades a encontrar un camino para atender conflictos que se suscitan aquí adentro, pues en el día a día de la vida universitaria. Son, digamos, conflictos provenientes de violaciones a estos derechos universitarios. Posibles violaciones a derechos humanos. Violaciones. Siempre, digamos, puede haber una parte, un estudiante, un profesor, una profesora que sientan que no se atendieron sus derechos cuando se tomó alguna determinación y en ese momento pues se acercan con nosotros, presentan una queja y nosotros apoyamos a que, por ejemplo, que la comunicación fluya correctamente entre las dos partes y se aclaren las cosas que se tengan que aclarar, y en el caso de que pueda haber alguna violación a los derechos universitarios, pues que se puedan proponer algunas maneras de solventar la situación. Cuando suceden, si hay alguna situación muy compleja o donde definitivamente no se puede avanzar, eventualmente la oficina de la Defensoría puede emitir una recomendación, pero eso históricamente se ha manejado como un último recurso, digamos. Normalmente se llega a la amable composición. Pues, digamos, sí es importante que las partes estén de acuerdo, pero sobre todo que sea en el marco de las competencias que cada quien puede tomar, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde intervenimos nosotros, para ayudar a que esas relaciones digamos, se adecuen a los límites que impone la legislación universitaria. Se me ocurre un ejemplo de conflicto, tú me dirás si estoy en lo correcto. Digamos que a un alumno su maestro le niega el derecho a examen sin razón. ¿Pudiera ser o estoy mal en un ejemplo? Claro, en ese caso nosotros lo que típicamente haríamos si el estudiante o la estudiante se acercan con nosotros es que le diríamos acude al director o a la directora de tu entidad, que es quien directamente puede ser responsable de atender o de resolver ese problema. Nosotros nos mantenemos ahí en el contexto de esas comunicaciones pidiendo información, por ejemplo. Entonces, cuando pedimos información a las instancias, podemos tener más detalles que posiblemente incluso el estudiante tampoco sabe o la estudiante tampoco sabe. Entonces, se documenta pues los detalles de la situación. Nosotros podemos tener una opinión sobre cuál es pues, digamos, lo que requiere la legislación universitaria, pero con la información concreta que la autoridad puede recabar, pues ya podemos tener una posición neutral. Eso es importante, que sea una posición neutral, informada respecto de las obligaciones de todas las partes, y en el caso de que efectivamente el acceso al examen digamos, haya sido arbitrario,
se puede proponer una solución para que la persona pueda tener acceso a ese derecho que no tuvo. Correcto. Es muy frecuente esto, es decir, tienes muchos recurrentes y que van con ustedes solicitando su intervención. Pues mira, en realidad es relativo, porque la comunidad universitaria es enorme, enorme. Entonces, considerando el tamaño de la comunidad universitaria, o sea, realmente no tenemos tantas personas que acceden a nuestra orientación o atención. Y en parte eso creo que se debe a que quizá no tanta gente, no toda la comunidad universitaria nos conoce. Por eso es muy importante para mí que nos hayas invitado, porque a través de tu programa tal vez otras personas nuevas pueden saber que estamos ahí disponibles. Pero más o menos orientamos a unas 2.000 o 2.500 personas al año, es decir, personas que acuden para averiguar cómo podrían hacer un trámite o con quién tienen que ir, y no necesariamente inician una queja en donde ya nosotros podemos ejercer nuestras facultades, por ejemplo, de documentar la situación o pedir información. Entonces, tenemos más o menos unas 250, 300 quejas por año, que realmente es poquito, considerando que la población universitaria pues, es enorme. Y aparte considerando que atendemos a toda la universidad, o sea, todas las sedes en los diferentes estados de la República, las preparatorias, SHs, todo. Entonces, afortunadamente tenemos, por ejemplo, herramientas para dar seguimiento a quejas por vía remota, entonces la gente, nosotros tenemos nuestra oficina aquí en Ciudad Universitaria, pero no es necesario que la gente venga a Ciudad Universitaria. Si las personas están en una facultad de estudios superiores, en un CCH, en una prepa, en una escuela nacional de estudios superiores, también pueden acercarse a nosotros por correo electrónico, por Facebook, por teléfono, por Twitter, es decir, tenemos muchas maneras de acceso. Y yo creo que una parte importante de nuestro trabajo es exactamente promover que las personas sepan que estamos ahí, que se acerquen y que tengan información para acudir con la autoridad universitaria que pueda atender efectivamente pues la preocupación que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, dependiendo de la época del año, la verdad, es que varían las cosas que preocupan, sobre todo a los estudiantes, que son como el 80% de las personas que atendemos. Entonces, ahorita en este momento, de lo que tenemos así muchísimas solicitudes de información, de orientación, es en relación con los trámites, el pase reglamentado, los procedimientos de inscripción, porque ahorita está por empezar el ciclo escolar, entonces pues, la gente tiene preocupaciones relacionadas con esos trámites. Hace poquito, antes de irnos de vacaciones, el tema que estaba continuamente con nosotros es la cuestión de las evaluaciones o las revisiones de examen. Porque claro, termina el ciclo escolar y entonces vienen todas las preocupaciones de, oigan, no estoy de acuerdo, o tuve este incidente, o no aparecí en en fin, todas las cosas que pueden enfrentar estudiantes que les preocupa de algo que sucedió. Entonces, ya cuando entramos nosotros a conocer un asunto, pues nos podemos enterar que, por ejemplo, la persona no cumplió con los requisitos de asistencia de la reglamentación. Y entonces, pues si no cumplió con los requisitos de asistencia, no puede acceder a la evaluación, por ejemplo. Pero eso no lo sabemos sino hasta que la persona presenta su queja y ya pedimos información y se recaban los documentos, en fin. Y ya se aplican a su resolución. Exactamente. ¿Qué sucede cuando las partes no están de acuerdo con tu resolución? Bueno, afortunadamente eso todavía no me sucede, porque tengo poco tiempo en este cargo. Y de la historia reciente de la Defensoría, entiendo que la práctica ha sido promover exactamente que se pueda atender la situación. Es decir, lo más importante en un caso concreto, yo creo que debe ser que la solución específica se pueda solventar. Por ejemplo, cosas que pueden tener repercusiones que trascienden a lo largo de toda la vida universitaria de los estudiantes, y es un tema que me interesa mucho, tiene que ver con las condiciones de personas que tienen alguna discapacidad en la universidad. Entonces, aunque en el momento específico la persona viene o pueda venir a quejarse de que
no se le dieron unos materiales para que pudiera cursar una materia en condiciones de equidad, por ejemplo. Pues ese asunto específico se puede resolver, pero sobre todo lo que nos interesa es que, como esa es una cuestión que va a acompañar a la estudiante o al estudiante a lo largo de todos sus estudios, podamos encontrar caminos para que pueda acceder a la educación en la universidad, ya sea en el bachillerato, en la licenciatura o en el posgrado, en condiciones de equidad. Luego nos tocan situaciones que son muy, muy delicadas, que tienen que ver con formas de acoso sexual, pero que están relacionadas con efectos en la vida académica de estudiantes o profesores. Por ejemplo, porque las personas se pueden quejar de que en relación con una queja de acoso pues, sufrieron consecuencias indebidas en su evaluación, ya sea como estudiantes o como profesores. Entonces, nosotros no podemos intervenir en decisiones de carácter académico, es decir, no podemos decirle a nadie cómo se debe evaluar a una persona. Lo que sí podemos hacer es acompañar el proceso, por ejemplo, para que existan los mecanismos de revisión de la calificación que marca la legislación, en fin, para que las situaciones se puedan atender y se puedan resolver. Entonces, en un caso muy extremo, que ahora mismo no puedo plantear porque todavía no me sucede, pero si hubiese una violación y no logramos tener una conversación fluida con la autoridad, habría que valorar la existencia de una recomendación. Las recomendaciones de la Defensoría, pues evidentemente no son vinculantes, pero en todo caso sí llaman... son obligatorias. Claro, exactamente. Pero en todo caso sí señalan la existencia de una situación que se tiene que atender. Yo creo que así ha sido en la historia reciente de la Defensoría. Ese mecanismo es un último recurso y se utiliza, creo que se debe utilizar de manera estratégica. En general, la verdad es que afortunadamente en la universidad la relación con las autoridades es fluida y abierta. Entonces, en general, yo creo que no es nuestra función necesariamente señalar a otra autoridad universitaria. Más bien, creo que nuestro trabajo tiene que ser acompañar que encontremos soluciones para que se atiendan las cosas como dice la reglamentación. Y en general creo que así ha sido. Es decir, creo que en muchos casos la información sobre el contenido de la legislación es lo que más nos ayuda. La información para todas las partes implicadas. Es decir, a veces las personas que acuden con nosotros pues no saben cómo están reguladas las cosas que les interesan. Entonces, una vez que se les explica, bueno, pues mira, aquí están, estas son las reglas que hay que seguir, eso alivia muchas situaciones. Entonces, yo por eso pienso que mucha gente que viene con nosotros pues solamente recibe una orientación, pero ya no inicia una queja, porque ya sabe cómo se tienen que atender las cosas. Y a mí me encantaría que vengan muchas personas. Me ha tocado, he tenido realmente el privilegio de hacer algunas visitas a directores o directoras en las últimas semanas, desde que empecé mi mandato aquí en la Defensoría. Y en algunas ocasiones me comentan que luego una visita a la Defensoría pues, se percibe como una mala noticia, porque entonces ya parece que uno hizo algo mal, que... Como una inspección. Una inspección, como una visita de la Contraloría, ¿no? Y en realidad yo quisiera que nos reciban pues con mucha apertura y vamos, como digo, no creo que sea nuestra función señalar a las autoridades, sino más bien acompañar un proceso para que podamos atender los problemas. A veces, en verdad, las situaciones que se presentan pueden ser muy complejas. Correcto. Y entonces, si podemos nosotros apoyar a los miembros de toda la comunidad universitaria para que encontremos una forma de que se resuelvan las cosas, yo creo que entre universitarios siempre vamos a encontrar esa disposición. Vamos a una brevísima pausa y regresamos a nuestra conversación con Guadalupe Barrena.
Continuamos nuestra plática con la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Entiendo que la mayor parte de los conflictos pueden ser alumno-maestro o alumno-escuela, es decir, alumno-autoridades directivas de la escuela, pero también atienden ustedes conflictos alumno-alumno, es decir, pienso, por ejemplo, en bullying, o eso está fuera del campo de ustedes. Mira, más bien lo que atenderíamos sería la relación que tiene la autoridad universitaria frente a un conflicto entre dos estudiantes. Okay. Como yo lo veo, si hay una situación de bullying, por ejemplo, pienso en los estudiantes de bachillerato, entonces creo que nuestra función es encontrar cuál es la expectativa que se tiene de que la autoridad universitaria en las preparatorias o CCHs intervengan para atender esa situación que está generando violencia entre los estudiantes. Por ejemplo, en atención a que pues, los jóvenes tienen, creo que deben tener la expectativa de estar en un ambiente que no sea violento cuando van a la escuela, a la prepa o al CCH. Por ejemplo, también ha sucedido ya para estudiantes que son mayores de 18 años en la licenciatura o en el posgrado, que si tienen un conflicto privado, puede suscitarse un evento de violencia en la instalación, en las instalaciones universitarias, y eso puede generar violencia o una amenaza de violencia para el resto de los estudiantes. Entonces, esa es una cosa que la autoridad universitaria pues, también me parece que debe atender, y en esa medida nosotros podemos intervenir para saber qué forma de actuación está adoptando la directora, el director de las entidades, no necesariamente para resolver el conflicto entre dos estudiantes, sino para que nuestras responsabilidades como universidad se cumplan en ese contexto, ¿no? Y no trascienda esto en perjuicio de los demás estudiantes, ¿verdad? O claro, perjuicio de la escuela. Claro, imagínate que dos estudiantes de licenciatura se agarran a golpes en tu escuela. O sea, es cierto que no, a la autoridad no necesariamente le compete una cuestión privada, pero sí nos compete que en nuestras instalaciones los universitarios nos tratemos con respeto, por ejemplo. Entonces, si nos vamos a tratar con respeto entre universitarios, el recurso a una pelea a golpes, pues claramente no está de acuerdo con nuestro ethos de universitarios, pues. Y en esa medida, la autoridad universitaria me parece que sí debe tener un ámbito de intervención y nosotros también. ¿Ha crecido el número de quejas o ha disminuido en los tiempos? Creo que en general, sí ha aumentado la carga de trabajo que tiene la Defensoría. Creo que, por ejemplo, ha aumentado porque la gente conoce más sobre cuál es sobre el hecho de que existe esa oficina, sobre las funciones que podemos tener, y eso es una buena noticia para mí. Entonces, yo espero que en los próximos años tengamos acceso a una mayor parte de la población universitaria y, por lo tanto, ojalá que tengamos, no sé si quejas, pues, pero que se acerque la gente con nosotros. Para mí eso sería una excelente noticia. Y no porque eso hable de que en la universidad no se cumplen las reglas, sino porque habla de que la gente puede tener una intuición de que sus problemas se tienen que resolver con reglas. Correcto. Y podemos ayudar en eso. Mencionabas al principio de nuestra conversación que el número de quejas es verdaderamente pequeño en comparación con el tamaño de una comunidad universitaria tan grande, ¿no? Es decir, una universidad que debe tener 300,000 alumnos, sí, y 350,000. 30, 40,000 maestros, en fin, una comunidad muy, muy grande. Y el hecho de que haya pocas quejas da la impresión de que es una universidad tranquila, respetuosa de los derechos de cada quien, pacífica, en fin, muy armónica, ¿no? Yo creo que esa es una...
No sé si concluiría yo eso del número de quejas que tenemos, sí, o más bien es digamos, como la condición en la que pues creo que nos conducimos los universitarios en general, ¿no? Creo que la actitud de las personas que integramos la comunidad universitaria en general es una de respeto y convivencia, en fin, ¿no? Creo que el número de quejas, digamos, me voy a poner en el supuesto de que si se duplica en los próximos años, pues no necesariamente va a implicar que se ha deteriorado la vida universitaria. Exactamente. Eso me parece muy importante decirlo. Más bien, lo que posiblemente implique es que más personas nos conocen y, como digo, que más personas piensan que pueden recurrir a reglas para resolver sus problemas. Eso en la convivencia universitaria me parece muy, muy importante, que sepamos todos que tenemos reglas y esas reglas orientan la manera como nos relacionamos con los demás. Entonces, en la medida en la que las personas internalicemos eso y tengamos ese recurso para relacionarnos, me parece que vamos a tener pues una comunidad fortalecida. Que la comunidad universitaria y la vida universitaria están ordenadas, ¿verdad? Exactamente. Están ordenadas y están en normalidad. Exactamente, sí. Eso es muy bueno y muy importante de resaltar. Sí. ¿Qué consideras que le hace falta o no le hace falta nada a la Defensoría de los Derechos Universitarios? Bueno, yo por convicción creo que siempre todas las cosas se pueden hacer mejor, siempre. Entonces, aunque creo que la Defensoría ha hecho un gran trabajo pues a lo largo de su historia, siempre podemos hacer un trabajo que aporte más a la vida universitaria. Entonces, yo creo que hace falta que la Defensoría tenga una posición quizá más proactiva sobre las áreas, digámoslo, de oportunidad de la vida universitaria en donde podemos aportar cosas. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo que percibo en este momento es que debemos tener como prioridad la intervención con jóvenes de prepas, CCHs, y trabajar con ellos para que cuando lleguen a sus estudios de licenciatura, ya sean adultos, sepan que las reglas están ahí para ellos también, ¿no? Que enseñarlos para que vivan en un entorno de ciudadanía universitaria, de responsabilidad, de reglas, de respeto, y al mismo tiempo de libertad, una libertad universitaria que creo que es nuestro máximo privilegio, pero pues como adultos manifestando sus desacuerdos de manera madura y adecuada, en fin, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa que puede hacer muy bien la Defensoría, invertir en los más jóvenes. Muchas gracias, Guadalupe Barrena, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, por haber aceptado platicar con nosotros. Muchas gracias a la Facultad de Derecho por su hospitalidad y a su director, Raúl Contreras Bustamante. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y nos veremos en la próxima.